Bueno, hoy me gustaría tocar un tema igual importante, la verdad. Creo que muchas veces intentamos adorar sin saber sinceramente qué es la adoración. Eh, Según la RAE, la Real Academia de Lengua Española, la RAE, la adoración significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de una naturaleza divina. En segundo punto dice que se significa rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. En la tercera definición que presenta es sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. La cuarta definición que presenta es gustar de algo extremadamente. Ejemplo, adora la música. Y la quinta definición dice que es orar, dirigirse hacia una divinidad. La adoración podemos definirla entonces en cinco conceptos que presenta el mundo, por así decirlo, que es reverencia, rendir culto, sentir estima o afecto, gustar en exceso y orar. Eso lo podemos transformar nosotros a una plenitud espiritual, a nosotros que ya conocemos qué significa la adoración o tenemos índices o rasgos aún no muy detallados de qué significa la adoración propiamente tal. Podemos definir que reverenciar sería el proceso de humillarse, de reconocerse. El proceso de rendir culto, lo que para el mundo es rendir culto, para nosotros es aceptación, es decir, aceptar que hay alguien más. El sentir estima de afecto sería el reconocimiento. Yo, pese a que ya me humillé, a que ya acepté que hay alguien a quien se le debe humillar, a quien se le debe aceptar que existe y hoy en día reconocer, yo también lo reconozco propiamente tal, como alguien digno y merecedor desde que mi vida le adore a él. Gustar en exceso lo podemos transformar en el anhelo. Nosotros necesitamos muchas veces el anhelo, la inquietud, la necesidad de poder adorarle a él. Y orar lo podemos transformar en nuestra comunicación. Reverenciar, igual a humillarse para nosotros, se realiza tras una humillación personal, porque no puede reverenciar ni reconocer al otro como igual o superior o merecedor de respeto si no me humillo o humillo mis ideas y sentimientos. Proverbios 18:12 me ayuda con esta definición, donde dice que el orgullo humano es presagio del fracaso, la humildad es preludio de la gloria. Preludio significa que es un antecedente previo a lo que va a acontecer, es decir, que mi antecedente, si yo me humillo, es que prontamente o a un futuro va a haber gloria en mi vida, ya sea triunfando, ya sea realizando objetivos, etc. Eso me lo enseña Proverbios capítulo 18, versículo 2. Mateo 11:29 me enseña y dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Esto es lo que me enseña, me lo enseña, ¿no es cierto? Me lo enseña a través de este versículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que si somos humildes de corazón hallaremos descanso para nuestra alma. El rendir culto o aceptación se traduce en el acto de rendir culto desde un yo personal, es decir, me humillo, pero sinceramente, no de labios. Me reconozco y me acepto, y con ello acepto mis virtudes, fortalezas y defectos. Es decir, yo no puedo adorar a alguien si yo, principalmente yo como joven, como hombre, como mujer, como señorita, no acepto quién soy. Sentir estima o afecto, que es igual al reconocimiento para nosotros, nos enseña que debemos reconocernos como un siervo, sierva, el cual necesita algo que se satisface a través del amor y o estima que se siente al reconocer a Dios. El gustar en exceso, es decir, el anhelo, se puede malinterpretar en un fanatismo religioso. En esto quiero ser muy claro. Un fanatismo religioso es aquel fanatismo o aquel religioso el cual no respeta a nadie. O sea, él sobrepasa por sobre todas las personas.
Y si nosotros analizamos la historia del Evangelio, Jesucristo nació en un pesebre, dentro de un establo donde estaba lleno de animales. No nació, o él pudo haberlo hecho, porque de él era el poder y la gloria. No nació en la hija de un rey, no nació en la casa del rey, ni cercano a ellos, ni siquiera en una casa, en un pesebre. Sin embargo, el gustar en exceso es y o se refiere a gustar, amar y o anhelar algo, en este caso la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Ojo que cuando dice por sobre todas las cosas, no me invita a que deba pasar por sobre todas las personas y por sobre todas las creencias que tienen estas personas, que muchas veces son diferentes a la mía. No, al contrario, nosotros debemos ser pacificadores. Cuando una persona me mira y me dice, ¿sabes qué? Me caes mal porque vas a la iglesia, o porque eres evangélico, o porque eres canuto, o como quieran decirte, tú tienes que decirle, está bien, tú profesas otra ideología, tú profesas quizá otra religión, o profesas otra manera de poder reconocer o satisfacer ciertas necesidades espirituales. Yo las respeto, pero al mismo tiempo que yo te respeto, pido que tú me respetes. Que me respetes no significa que vayas a la iglesia conmigo, sino que respetes que yo voy a la iglesia y tú no, así como yo respeto que tú no vas a la iglesia y yo sí. Es meramente eso. Isaías 26:9 me enseña que acá hay un escrito muy bonito, el cual dice: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprende justicia a los habitantes del mundo. Es muy parecido al Salmo, cuando me enseña que el siervo, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por mí, oh Dios, el alma mía. Apunta hacia lo mismo, hacia la necesidad de nosotros, la necesidad de nosotros hacia lo que Dios nos puede dar. El Salmo 63, versículo 1, me enseña el Salmo de David: cuando estaba en el desierto de Judá, oh Dios mío, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. El orar, es decir, la comunicación, se puede traducir en que el orar es la acción de hablar con Dios. Sin embargo, la Biblia me enseña que la comunicación con Dios es parte fundamental de mi adoración. Yo no puedo adorar a un Dios si no sé hablar con Él, si no sé manifestarle quién soy, cómo estoy y qué necesito de Él. Muchos dicen, no, es que el Señor lo conoce. El Señor conoce todas las cosas, pero también te da ese voto de confianza para que tú puedas decirle a Él: sabes qué, Señor, aquí estoy otra vez, necesito esto es lo que acongoja mi vida, lo que tiene problematizada mi vida, lo que no deja que mi adoración sea sincera. La Biblia me enseña un sinfín de ejemplos de hombres y mujeres que tenían una comunicación directa con Dios. Por ejemplo, Moisés, así también Josué. Pero había una diferencia entre ambos, que Moisés hablaba con Dios como líder y su Dios. En cambio Josué, y ahí está, hay que tomar el proceso de Josué, el cual tuvo que tener para poder hablar con Dios y llevarlo a nuestras vidas. Dice que Josué no habló inmediatamente con Dios y no podía escucharle tampoco. Dice que Josué tuvo que humillarse, tuvo que aceptarse, tuvo que reconocerse a sí mismo y tuvo que anhelar el hablar con Dios para finalmente poder escuchar la voz de Dios. El que tú seas hijo de un atalaya, un profeta, un instrumento, un corista, un ciclista, una dorca, un predicador o un pastor, no te asegura tu comunicación con Dios. Es decir, no asegura que tú puedas hablar con Él. Al contrario, asegura que vas a tener más lucha y más pruebas, porque al ser hijo de alguien reconocido dentro del cuerpo espiritual o del cuerpo de la iglesia como tal, te van a apuntar con el dedo. Y tal como lo hizo Josué, hay que pasar un proceso personal. Podemos ver a Moisés quizás como el padre, como el tutor en ciertos aspectos de Josué, pero eso no le aseguró el que él pudiese hablar con Dios. Según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es, con todo lo que nosotros somos. 3 ejemplos bíblicos serían Abraham subiendo el monte Moriah para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Sabemos, ¿no es cierto?, que Abraham, de hecho la Biblia me enseña que Dios constituía o constituyó o tenía a Abraham como su amigo, no como su siervo.
Dice que incluso hubieron cosas que a los ángeles le fueron ocultas, pero que Dios se las susurró a Abraham. Y dice que Dios le dijo a Abraham que tenía que dar a Isaac, su hijo, como ofrenda en el monte Moriah. Dice que cargó los asnos, las bestias, los burros, animales de carga que le ayudarían a llegar hasta aquel lugar. Con tristeza, pero dice que en ningún momento se negó. Incluso le escondió el motivo a sus siervos y a su esposa. Dice que cuando le preguntaron, dice que dejó los siervos a un lado, siervos, o sea, servidores de él, y continuó solo con Isaac. Y dice que al momento de hacerlo, viene la voz de Dios y le dice que pare, le dice alto, y se provee por medio del Espíritu Santo un cabrito, un chivo, como quieran decirlo, y él fue finalmente el holocausto. La adoración de la que habló Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Según Miqueas, esta era una forma perfecta de adorar. Nosotros, como hacer justicia, como les decía anteriormente, debemos ser pacificadores. No tenemos que ser la benzina de la pequeña fogata, no, al contrario. Amar misericordia, es decir, debemos ser justos y al mismo tiempo misericordiosos. Así como Dios perdonó tus pecados, perdonó mis pecados, Él ahora nos invita a que nosotros perdonemos. Y humillarte ante tu Dios. El tercer ejemplo sería la adoración enseñada por el apóstol Pablo: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá nos invitan, ¿no es cierto?, a los sacrificios. Muchas veces, y esto se ve sin discriminar a la iglesia más de ciudad, se ve mucho en las iglesias más de campo, más cercanas a un sector rural. Las caminatas, los ayunos, oraciones de madrugada, oraciones al campo, se ve mucho. Y también es una ofrenda agradable al Señor, pero mi adoración no se puede basar en eso tampoco. Y acá quiero dejarles una frase antes de pasar al siguiente tema, porque acá estamos definiendo qué es la adoración. Y esta frase dice: la adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia. Con esto quiero dejarles invitados a que podamos ver los siguientes temas, ¿no es cierto? Y puedan ser de bendición para tu vida, así como lo han sido para la mía. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver.